Miércoles 6 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este programa, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba. Hoy tenemos un asunto fundamental en las portadas y es la reunión de los ministros de Agricultura ayer en Córdoba y lo que deparó en cuanto a protestas en la calle. El Diario de Córdoba lo tiene en foto que firma Paco González, Francisco González, director de fotografía, jefe de fotografía del Diario de Córdoba, foto del plenario, esto que están viendo es el Palacio de Congresos de Córdoba, aunque parezca que estamos en Bruselas, foto del plenario de la reunión de ayer. La Unión Europea dice lo fía todo a la genómica y el campo le responde en la calle. La foto de arriba es de Francisco González, la de abajo también es de él y corresponde a las protestas que ayer se vivieron en el entorno de la Puerta del Puente, donde se reunieron centenares, miles de agricultores y ganaderos venidos de toda España. Los dirigentes europeos se refiere, el Diario de Córdoba, los dirigentes ven en las nuevas técnicas la mejor forma de hacer frente a la sequía, mientras agricultores y ganaderos protestan por los constantes ataques al sector, dice. No hay nada más en el sumario de local, así que luego repasamos el resto de contenido. El diario ABC en su portada habla de Puigdemont, del prófugo del presidente que se fue, el catalán, y en la parte baja sí que hace referencia a algo local, en concreto a la protesta de los miles de agricultores que estallan, dice, en Córdoba, contra la política comunitaria y exigen un giro. Como les decía, ayer se reunieron en Córdoba los ministros de los 27 de la Unión Europea y, bueno, pues son los responsables de la política comunitaria con respecto a la agricultura, a la ganadería y también a la alimentación, en definitiva. El diario El Día, los mismos dos asuntos en su portada, la parte alta, la Unión Europea que refuerza su apuesta por la genética como futuro del agro. Yo diría más genómica que genética, pero bueno, la genética como futuro del agro, del campo. La foto que firma Miguel Ángel Salas para las protestas. El campo clama por su supervivencia, titula. Las organizaciones agrarias reivindican cambios en la PAC, en la política agraria comunitaria, y más control de las importaciones. También hay foto para Puigdemont, que dice que está chantajeando a Pedro Sánchez, y también habla de que Salud solo registra un caso de golpe de calor grave en este verano, durante este verano en Córdoba. Solamente me dio un caso, a pesar de que ha habido 32 alertas por altas temperaturas. Se ve que vamos aprendiendo a evitar los efectos del calor. Bueno, vamos por el principio. Le decía, ayer hubo el acto central de la reunión de los ministros europeos que se han estado reuniendo, bueno, han visitado Córdoba desde el pasado domingo, algunos llegaron incluso el sábado, y bueno, pues han aprovechado para visitar Córdoba, la provincia, relacionados siempre visitas con su gremio, con la agricultura, con la ganadería, y ayer tuvieron la sesión principal, central de este encuentro, que era una reunión informal en el que acudieron los ministros y delegaciones. Algún ministro faltó, por ejemplo el alemán no vino, perdón, el ministro que alguno faltó, pero como les digo, en general vinieron ministros de todos los países de la Unión Europea, vino el comisario, es decir, el ministro de Agricultura, que nos entendamos, de la Unión, también el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, y también hablaron miembros de las cooperativas europeas, de los jóvenes agricultores europeos, y todos ellos dieron su visión sobre un tema fundamental de lo que se habló ayer, que era las nuevas tecnologías genómicas vinculadas o a beneficio de la producción agrícola. Decía Luis Planas, el ministro de Agricultura español en funciones, decía Luis Planas que Europa se enfrenta a un reto y es garantizar la seguridad alimentaria, es decir, garantizar que se siga produciendo alimentos para repartir, para alimentar a toda Europa, pero al mismo tiempo no agotar los recursos. Está claro que hemos entrado en un ciclo, por mucho que aún haya que lo niegue, en el que se está repitiendo situaciones, episodios de sequía extremos, como este año, los que hay fenómenos atmosféricos muy hostiles, como estas gotas frías, que también han perjudicado al campo, y en general las altas temperaturas. Es decir, que no solamente la sequía, que como siempre decimos, la sequía pasará, aunque haya quien piense que no, lloverá. De hecho, por ahí he leído hoy que se espera un otoño bastante húmedo en Andalucía.
Pero probablemente la sequía no tarde en volver 10 o 15 años como ocurría antes, sino que regrese mucho antes de lo previsto. Y ante ello la Unión Europea, como otros países, como otras instituciones, están planteando cómo afrontar estos retos. ¿De qué se trata esto de la genómica? La genómica fundamentalmente consiste en avances tecnológicos que permitan cosechar, plantar especies vegetales que se adapten mejor a la nueva situación meteorológica, a la actual y a la que viene. Es decir, cosechas que requieran menos agua, cosechas que se adapten a más altas temperaturas, cosechas que se puedan trabajar en espacios que hoy tienen unas características y que quizás dentro de 20 años tengan otras. Eso es lo que se trata. Por eso visitaron por eso visitaron a la Universidad de Córdoba, donde se está trabajando hoy mucho, hace mucho tiempo, los ingenieros agrónomos, los investigadores, en este tipo de trabajos, en producir la misma cantidad de productos, de tomate, de lechuga, de aceite o de uva, o de vino, con menos coste en cuanto a, les digo, a agua, a fertilizantes, a fitosanitarios, a herbicidas. Todo este asunto es el reto que se marca la Unión Europea. La reunión de ayer era una reunión informal, es decir, no era una reunión formal de ministros, una cumbre ministerial, con lo cual no se adoptaron conclusiones, pero sí decía Luis Planas al término de la reunión que se hablará mucho de la reunión de Córdoba a partir de ahora, porque se sentaron las bases para empezar a trabajar o para que al final, en un par de años a lo sumo, haya normativa europea que vaya marcando los caminos hacia eso que les cuento. Producciones menos exigentes en cuanto a recursos hídricos, producciones menos exigentes en cuanto a la necesidad de fitosanitarios, de fertilizantes, etcétera, que son quizás lo que está perjudicando el futuro a corto plazo, no ya a largo plazo. Muchas veces cuando hablamos de cambio climático pensamos en nuestros nietos, pensamos en 60, 80 años, pero estamos viendo ya cómo se están produciendo efectos del cambio climático que, insisto, no son todavía, creo yo, irreversibles, es decir, que probablemente este verano que viene haga menos calor que este o el siguiente haga incluso frío, pero sí que los ciclos son cada vez más cortos y vemos como cada estación, o en estas últimas estaciones, ha habido muchos más alertas, 32 alertas por alta temperatura ha habido en Córdoba este verano, y es probable que el que viene, o sea, haya 25 y el siguiente haya 28, sino 35, es decir, que los ciclos se van acortando y el cambio pues parece que está aquí. Frente a los ministros que estaban en el interior del Palacio de Congresos, en el exterior, en la Puerta del Puente, se reunieron pues un grupo importante de ganaderos y de agricultores. Las cifras muy diversas. Hay quien habla de centenares y hay quien habla de 6.000. Bueno, yo no los conté. Había mucha gente, muchos agricultores, ganaderos, convocados por tanto Asaja, como COAG, como la UPA, como cooperativas agroalimentarias, que vinieron de toda España. Luego vimos por Córdoba paseando, haciendo turismo también de alguna manera, pues agricultores de Jaén, agricultores de muchos otros lugares que aprovecharon el día para dar un paseo por Córdoba. Bueno, venían a protestar. ¿Por qué? Dice los periódicos que, bueno, este periódico en concreto, que creo que este es el Córdoba, ¿no? No leo la firma. El campo se reivindica en Córdoba, un país sin agricultura es un país indefenso. Efectivamente, la agricultura es un elemento fundamental, es un motor. El Día de Córdoba, gracias Pablo, el Día de Córdoba. Bueno, pues la agricultura es un motor económico fundamental en Andalucía, principalmente en Córdoba fundamental, y hace falta proteger la agricultura. Lo que ocurre es que en ocasiones entramos en conflicto de intereses, porque se trata de compatibilizar, como decía Planas, y yo coincido con él, el desarrollo de las explotaciones y el progreso y la viabilidad y la sostenibilidad de una explotación agrícola o ganadera con el mantenimiento a medio plazo. Es probable que si los agricultores en su interés, en su empeño de producir, consumieran todo el agua que necesitan, quizá de aquí a un par de meses, incluso antes, hubiera dificultad para el abastecimiento humano. Es decir, no se trata de negar el agua al campo, no se trata de negar los servicios al campo, sino compatibilizarlos porque hay más cosas aparte del campo. Creo que es importante que la agricultura esté en un país, pero hace falta, hay otros factores también que hay que analizar. Creo que el equilibrio es, como casi siempre, la virtud,
hay que intentar compatibilizar una cosa con la otra. Dice los agricultores que el campo se arruina, bueno, hay agricultores que se arruinan más y otros que se arruinan menos. Y luego hay una serie de elementos que sí que creo que son objetivamente incuestionables. Por ejemplo, la defensa de la agricultura o de la producción europea frente a terceros países. Dice los agricultores que mientras que en España se les exigen o se les limita el uso de fitosanitarios o de herbicidas, de fertilizantes, luego se aceptan productos que vienen de otros países, fundamentalmente del Magreb, de Marruecos o de otros países, el ajo chino famoso, en donde no se controla ese tipo de usos, con lo cual produce mucho más barato, porque, claro, si aquí en España no se puede usar fertilizantes, pues habrá que utilizar ciertos de fertilizantes, otros sí. Habrá que aceptar cosechas más cortas, o si no se pueden utilizar herbicidas, habrá que sacar menos rentabilidad al campo. Si en otros países se permite que se le eche lo que se quiera al campo y eso permite cosechas más altas, con lo cual hay mayor rentabilidad, puede venir con menor coste. Bueno, pues eso es algo, perdón, que evidentemente ahí nadie puede quitar la razón. Y en ese sentido, pues habría que trabajar de la Unión Europea para frenar la llegada de competencia desleal de otros países, competencia injustificada porque Europa se autoabastece prácticamente de todo. O sea, no necesitaría exportar. Saben que el movimiento de camiones también es parte de la economía, pero no somos una zona, una región en la que necesitemos que lleguen productos de fuera, sino que los que llegan porque vienen en competencia, vienen en una situación competitiva idónea para ellos. Bueno, eso es una de las reclamaciones de la Unión Europea, de los agricultores de la Unión Europea, no solamente de los españoles, que bueno, hay que atender. Recuerden, los más mayores recordarán la crisis de los camiones cuando los franceses volcaban los camiones españoles en la frontera. La misma historia. En Francia entendían que los camiones españoles llegaban más baratos porque los productos españoles, porque aquí había condiciones menos exigentes que en Francia, y la respuesta de los agricultores franceses era irse a la frontera a volcar camiones, tener la imagen todavía los más mayores de la cabeza de cuando lo hacían así. Bueno, pues ahora estamos igual nosotros con Marruecos o con otros países donde llegan tomates más baratos que los nuestros y queremos defender nuestro producto. Bueno, si en aquella época nos parecía mal que nos volcaran los camiones, bueno, ahora también nos debería parecer mal volcar nosotros camiones. No se están volcando, nosotros somos muy civilizados. Y luego una serie de factores. El tema de la sequía, decía los manifestantes, también lo dijo el Partido Popular unos días antes, el PP participó en la manifestación también, ahora hablamos de eso. Decían que no se habla de sequía, decía Planas que todo es sequía, o sea que hablar de genética o de genómica es hablar de sequía y que lo que hay que hacer es aprovechar mejor los recursos hídricos. Yo siempre lo digo, por muchos pantanos que se construyan, por mucha agua regenerada que se ponga en funcionamiento, el agua es la que es. Ahora se está planteando el uso de desaladoras, sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso tiene unas consecuencias medioambientales y energéticas enormes. La sal que se extrae de una desaladora, luego no se sabe qué hacer con ella, cuesta mucho dinero bombear el agua desde el mar hasta una desaladora en interior y encima tiene un coste tremendo. El tema del agua regenerada, que no es otra cosa que utilizar el agua de las depuradoras para volver a regar, ya se está haciendo en definitiva, es decir, el agua que en Córdoba utilizamos vuelve al Guadalquivir y se toma un poco más para abajo para regar. Es verdad que hay aguas que no se depuran, que sí que se pierden, que habría que trabajarlo, pero también hay una normativa, una directiva europea que ya obliga a depurar todas las aguas, o sea que eso tampoco será la solución. Creo que el concepto iría más por la genómica, como decían ahí los ministros, intentar que el campo necesite menos agua para producir lo mismo o más si es posible, pero no pretender que haya abrir el grifo de manera ilimitada, porque todo consiste en construir presas. El agua es la que es, si Córdoba cae en 1000 litros, da igual que lo embalse en un sitio que en 2 que en 8, siguen 1000 litros más o menos repartidos. Es verdad que igual se pierde menos agua por las canalizaciones, bueno, hasta ahí podemos llegar, o sea, hasta ese concepto podemos aceptar, pero poco más que eso. En cuanto a los apoyos, ayer tanto el Partido Popular como Vox y también Adelante Andalucía apoyaron esta manifestación. El PP y Vox apoyando a los agricultores porque entienden que el campo está abandonado por parte de la Unión Europea,
el ministro Planas, o sea, ellos culpan a Planas, pero bueno, son todos los ministros los que dictan la política común. Y en el caso de Adelante Andalucía, porque entiende que la Unión Europea abandona a los consumidores y a los productores. Dice Adelante Andalucía, este es el partido de Teresa Rodríguez, dice Adelante Andalucía que entre lo que cobra un productor por el aceite o por la naranja a lo que paga un consumidor, hay un montón de escalones intermedios que son los que se enriquecen con la cadena alimentaria, y que ni el productor, que es debería ser el que recogiera los mayores beneficios, ni el consumidor, que está obligado al final a consumir lo que se ofrece, lo que se encuentra en el lineal, son los grandes paganos de esta operación, y también tienen en parte razón. Creo que habría que medir. También hay una alternativa que a veces esgrimen los distribuidores. Bueno, si ellos piensan que el negocio está de distribución, que el mismo agricultor distribuya el producto y si se quede con los beneficios. Tampoco será tan rentable cuando los agricultores o no quieren arriesgar suficiente como para el mismo olivarero recoger la aceituna, molturarla, envasarla, distribuirla, etcétera, etcétera. Prefieren solamente dedicarse a la producción, son olivareros, son agricultores, y el resto que lo hagan otros, que ganan a su vez dinero. Bueno, es un debate muy largo. Ayer estuvieron toda la mañana reunidos, como digo, no se concluyó nada concreto porque no era reunión formal, era reunión informal, y concluyó este primer acto de la presidencia europea, de la Comisión Europea de España, semestral, durará hasta diciembre. En este mes de septiembre 2 citas más. A mediados de mes hay otra reunión, también a alto nivel, y luego un congreso de agricultura ecológica que presidirá, por cierto, la reina Leticia. Bueno, eso en cuanto a las portadas, que como digo es todo lo que trae fundamentalmente con respecto a lo hemos visto en titulares y en fotos. En los sumarios poca cosa más, apenas señala el diario El Día el tema este golpe de calor que les contaba. Salud registra solo un caso por golpe de calor, no sé cómo lo publica en el digital, parecido, y no fue demasiado grave, afortunadamente. Ha habido 32 alertas sanitarias, avisos por alta temperatura, pero solamente ha habido un caso grave asociado a golpe de calor entre mayo y agosto, y no es porque no haya hecho calor, probablemente vayamos, no solamente los trabajadores y los paseantes aprendiendo a gestionar el calor, que ya sabemos, son muchos años, sino también quizá la normativa en cuanto a seguridad laboral. Este año no se ha podido trabajar a partir de determinadas horas en la calle. Otros convenios, como la construcción, limita el trabajo a partir de las 3, y eso ha hecho que haya menor exposición al calor y, como consecuencia, pues menor gravedad en las afecciones, los efectos del calor. Aún así, como siempre decimos, todo el mundo está expuesto. Las víctimas o el perfil de las personas que sufren golpe de calor, no el de Córdoba, sino en general, porque en Córdoba ha habido solamente uno, son personas entre 40 y 60 años. ¿Por qué 40 y 60? Porque a partir de esa edad se trabaja menos, muchos son jubilados ya, y hay menos exposición, porque hay que vincular fundamentalmente los golpes de calor al trabajo. Este año de una campaña, el calor mata, cuando se trabaja a 40 grados en un andamio o pintando una fachada o haciendo un agujero donde sea, ¿no? Y muchos de ellos son autónomos que, bueno, pues intentan aliviar su economía con trabajo a cualquier hora y tiene las consecuencias que tiene. Bueno, en el diario ABC en la portadilla no trae local. Dice que el Grupo Mundo organizará la próxima cabalgata de Reyes por 445.000 euros. Creo que es un error, creo que son 45.000. Bueno, si lo encuentro se lo digo. El ayuntamiento, como saben, después de la última cabalgata, que no parece que salió, no, son 440.000 euros, sí. Por 2 años. Después de que el último cabalgata no saliera todo lo bien que esperaba aquí el personal, pues decidió externalizar el servicio, que ya no lo hiciera la Federación de Peñas, sino una empresa externa. Ha habido un concurso y ese concurso solo se ha presentado en la empresa Grupo Mundo, empresa malagueña, que es la que organiza la cabalgata de Málaga desde bastante tiempo, y va a conseguir, no se ha firmado todavía porque ha habido solamente una licitación, pero hay que seguir los trámites, hay que esperar que se cumplan los plazos,
ahora va a firmar el contrato, etcétera, será esta empresa Grupo Mundo quien organice la cabalgata de Málaga. El Ayuntamiento le da, de Córdoba, de Málaga también, la de Córdoba, que es la que nos interesa. El Ayuntamiento le da unas pautas en cuanto a número de carrozas, en cuanto a animación, en cuanto a lo que tiene, los regalos que tienen que arrojar, etcétera. Pero todo el resto del diseño es todo el resto de la responsabilidad del diseño es para la cabalgata, para la empresa de Málaga. Parece, por lo que conocemos de la de Málaga, que funciona bastante bien y era una de las grandes favoritas para organizarlo. De hecho, ha sido la única que se ha presentado. Creo que el resto de empresas sabían que entrando esta de Grupo Mundo, pues sería complicado competir. Son 444.780 euros lo que han propuesto esta empresa para 2 años, con opción a 2 prórrogas adicionales de 2 años más, que ya se verá si le interesa a la empresa. El ayuntamiento no está firmado en este sentido. Así que bueno, habrá que verla, habrá que esperar el 5 de enero para ver cómo funciona este invento. Recuerden que hubo cierto malestar, o bastante malestar, en la Federación, porque decían que por este dinero hubiesen hecho ellos también una gran carroza el año pasado. O sea que no se puede ahora culpar a quien lo hacía con mucho menos dinero de que saliera mal y ahora entregarle 220.000 euros a una empresa y decir, mira qué bonita es este año con esta pastizal que se les ha dado, que yo creo que no está ni bien ni mal, cada cual decidirá si hay que gastarse ese dinero o no en una cabalgata de Reyes, pero me parecería injusto comparar una cabalgata con la siguiente sin comparar el presupuesto del año pasado con el del siguiente. Bueno, ya llegará el momento de las comparaciones que casi siempre suelen ser odiosas. Vamos con los contenidos en interior. El diario Córdoba titula en páginas interiores que la policía local seguirá sin multar por el seguro a los patinetes eléctricos, ni por el seguro ni por el casco. Recuerden que desde el 1 de año una ordenanza municipal de seguridad vial que obligaba, con muchas comillas, a llevar casco y a contratar un seguro a los conductores, de estos vehículos VMP, vehículos de movilidad personal. Se le dio una prórroga para que contrataran el seguro, se volvió a ampliar la prórroga y el 18 de agosto, si mal no recuerdo, o de julio, fue cuando entró en vigor, el 18 de agosto fue cuando entró en vigor la normativa, era obligatorio tener seguro. Bueno, pues la policía local sigue sin multar porque carece, dice, de una cobertura nacional que les permita sancionar por este hecho. Lo dicen ellos, lo dijo Bernardo Jordano ayer, concejal de movilidad, pues no lo creemos, pero entiendo que hay capacidad del ayuntamiento para exigir, si quisiera, el uso del casco o el uso de un seguro para una u otra cosa. No sé si hace falta tanta normativa nacional, igual hace falta, desconozco el asunto, pero creo que hay otros aspectos en los que Córdoba tiene seguros que no tienen en Lérida o en Lleida, o no tienen en Cuenca, o no tienen, sin necesidad de que haya una homologación nacional. En cualquier caso, que sepan que seguirá sin ser obligatorio, es muy recomendable tanto el seguro como el casco, pero sí que sin ser obligatorio, a pesar de que cada vez proliferan más los vehículos, los patinetes eléctricos fundamentalmente, y que hay algunos que no van de una manera totalmente correcta. Una anécdota, me da tiempo, hace unos días falleció en Granada un conductor de un patinete eléctrico, chocó contra un vehículo, creo, un árbol, y murió, un chaval joven, lamentablemente, y cuando la policía inspeccionó el vehículo estaba trucado, tenía 2 motores y podía alcanzar hasta 120 km por hora de velocidad, iba sin casco, por cierto. Es decir que yo entiendo que no todos, afortunadamente, los conductores son así, pero hay que ser conscientes de que un vehículo de estas características entraña cierto peligro y que me parece que más allá de la normativa nacional tendrían que ir habilitándose, eso fue en Granada lo que he contado, medidas para evitar accidentes graves. Y luego el tema del seguro, muchos vehículos de estos colisionan con automóviles y bueno, pues el conductor del automóvil puede sufrir daños o su vehículo y no está nada claro cómo se soluciona este asunto. Bueno, seguimos. El diario ABC también trae un par de asuntos interesantes en su portada. Por ejemplo, dice más avances para que el corredor central ferroviario, a su paso por Córdoba, sea una realidad. Saben que es una de las grandes demandas de la ciudad, de la provincia, de los empresarios, este tema del corredor ferroviario, la autopista ferroviaria que unirá Algeciras con Zaragoza y de Zaragoza hacia Europa. Hay 3 corredores en España, el Mediterráneo, el Atlántico y el Central. Bueno, pues el Mediterráneo tiene un desdoblamiento en Bobadilla que pasa por Córdoba,
que es el que nos interesa a nosotros. Después pasa por Córdoba, después de Boadilla, lógicamente, y Málaga, que es el que interesa a la ciudad, porque eso situará a Córdoba en un eje de comunicaciones que permitirá sacar todas las mercancías de Algeciras. Algeciras es el principal puerto de mercancías del Mediterráneo, sacar sus mercancías hacia Europa a través de Córdoba, y probablemente muchas de ellas se queden almacenadas en Córdoba un tiempo, con lo que significará aquello de un puerto seco, de aduana, etcétera, etcétera. Bueno, pues la apuesta era triple, como le digo, la Atlántica, la Central y Mediterránea. Al final ganó la Mediterránea, también habrá Atlántica y también habrá Central, aunque sea un complemento de la Mediterránea. Bueno, pues el Gobierno ha contratado o le ha movilizado a Adif 68 millones de euros más para una serie de medidas de modernización en la línea entre Bobadilla y Algeciras, que es un paso necesario para este corredor mediterráneo, central, que tanta falta nos hace. El proyecto lleva un tercer carril, lleva apartaderos para las mercancías, apartaderos largos, los trenes de mercancías suelen ser bastante más largos que los de pasajeros, lleva la electrificación en zonas que aún no están electrificadas, etcétera, etcétera. Muy interesante, y eso es una pieza clave para el futuro logístico de la ciudad. Más cosas. ABC, por cierto, trae también que los nuevos estatutos de la agrupación de cofradías impedirán el ingreso de cofradías de barriadas periféricas. Tema polémico. Saben que ha habido los últimos meses intentos de una barriada de fuera de la capital de ingresar en la agrupación, sobre todo con la intención de hacer carrera oficial, pero claro, desde Alcolea o desde Liguerón a Córdoba alteraría probablemente todo el programa, y parece que por el momento eso se va a bloquear. Vamos terminando, estamos casi fuera de hora, así que muy rápidamente. Me voy al diario El Día, un par de apuntes, me quedo con este. Titula: Córdoba tiene más de 4.500 viviendas en zona inundable. Hemos visto el paso de la Dana este fin de semana, que afortunadamente en Córdoba ha producido muy pocos daños. Afortunadamente digo, ha caído muy poquita agua, pero como decíamos antes, estos episodios, estos fenómenos atmosféricos tan hostiles, pues van a repetirse. Ya vimos en el año 2010, 2011, unas inundaciones tremendas en Córdoba que afectaron a todo el cauce de Guadalquivir, a la ribera de Guadalquivir, ambas riberas, y también algunas otras zonas de la autovía. Bueno, pues según un estudio que ha hecho el diario.es, saben que es socio de Cordópolis, pues en Córdoba hay 4.565 viviendas que están en zona potencialmente inundable, en un periodo de retorno de 100 años, que, como decía yo antes, los periodos de retorno hay que recalibrarlos, porque antiguamente había retornos de 5, de 25, de 100, de 500 años. Es decir, retorno es lo que se prevé que vuelva una inundación de este tipo. Está cambiando el tiempo y los periodos son cada vez más cortos, y estos retornos pueden ser cada vez más pequeños. Bueno, pues en Córdoba capital, como les digo, toda la zona, toda la ribera del Guadalquivir, a más orillas. En el diario, en Cordópolis, si lo encuentras, Pablo, hay un mapa en el que se ve qué zonas son inundables, pero básicamente, como sospecharán, es toda la zona de Guadalquivir, las dos orillas del río. Es inundable, especialmente la zona del aeropuerto, ahí lo tienen. En la zona, todo el meandro de Guadalquivir, esa parte ancha tan azul que ven, es la zona del Arenal, la zona de la Fuensanta, que es un camino natural del río cuando el río empieza a crecer. Y ven como la zona más hacia el norte, pues el área más ancha, porque ahí hay más pega, hay menos de nivel, y la zona del Puente Romano que ven ahí. Y a continuación, este mapa, si quieren, lo pueden consultar en Cordópolis, y les dice cada calle si es inundable. Lógicamente, una casa del Brillante o de las Margaritas pues no será tan inundable como la zona de Guadalquivir. Ven ahí incluso el arroyo, algún arroyo que se ve como va llegando, en el caso del Arenal del Arcángel, como al entrar provoca zonas inundables. Yo, con respecto a las inundaciones, lo hemos comentado muchas veces, cuando el tiempo se desboca, los ríos reclaman su escritura, y muchas veces la culpa no es de los vecinos, sino de que el urbanismo permite construir en lugares en los que no debía construirse. No digo yo que no se construye campo, la verdad, llevamos siglos peleando con el río en esta zona a base de murallones, etcétera, pero sí que hay zonas que son evitables. Son zonas alejadas de la ciudad, hay parcelaciones que están lejos de la ciudad, que pueden haberse hecho un poco más retiradas del río y evitar los daños. Muchas de las casas que hemos visto estos días inundadas en Toledo o en Tarragona,
eran casas que estaban construidas en las ramblas, en el paso de un río. Claro, no nos podemos sorprender de que un día el río vuelva al cauce que fue suyo, ¿no? Y esto, pues, en eso habría que ser más prudentes quien pudiera permitírselo. Es el mapa que publica Córdoba. Por cierto, dice, en Córdoba son 4.500 viviendas, que es el 3% del total del parque de viviendas de la capital. Pero es que en Cabra, el 26% de las viviendas de Cabra están en zona inundable. O sea, una de cada 4 viviendas, son menos que en Córdoba, son 2.800, pero claro, hay muchas menos viviendas. El 26% de las casas de Cabra están en zona inundable. Bueno, pues esperemos que no pase nada, pero que sepan que si un día en Cabra cayeran como han caído en una zona 200 o 300 litros, pues uno de cada 4 vecinos tendría dificultad para llegar a su domicilio. Creo que eso había que planteárselo seriamente y preverlo, porque también hay medidas que pueden prever mediante diques, mediante reencauzamientos, limpieza de alcantarillas, etcétera, etcétera. Las cosas que vemos luego por la tele parece que nunca pasarán y hace 12 o 14 años en Córdoba, recuerden, pasó. Más información en los periódicos, hasta aquí llegamos, así que les dejo con el resto de la programación. Recuerden que hay deporte, Fernando López, Nacho Serrano, hoy hay programa de Nacho, Raúl Díaz en el informativo, y avance a las 2:30, a las 2 y a las 8:30, el informativo de PTV Córdoba. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.